Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, es increíble, iba a decir la administrativística presencia de Olivo Rodríguez Huerta, uno de los más connotados administrativistas. Bueno, y ya te has tenido que poner a incursionar en el derecho constitucional de una manera sumamente profunda y hemos visto nada cómo te ha venido manejando, no solamente en los tribunales, sino también en los medios de comunicación, combinando el derecho administrativo con el derecho constitucional, en fin. Olivo, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco el que en esta ocasión estemos compartiendo el conversatorio. Muchas gracias, Sergio, de nuevo por la invitación. Siempre que estoy aquí en Finju me siento realmente como mi propia casa. Bueno, tú eres uno de los abogados asociados y de los investigadores de nosotros. Y cada vez que a la FIJO se le presentan cuestiones que tienen que ver con el derecho administrativo, no hay duda de que tú eres una consulta obligada. Oye, y quiero comenzar por ahí. Todo lo que tiene que ver con la constitucionalización del derecho administrativo. ¿De qué es de lo que se trata? Tenemos la Constitución del 2010, hemos visto cómo el derecho administrativo mundialmente ha venido desarrollándose a una velocidad impresionante. Parecería que el pleito ya es inclusive hasta con la administración. ¿Cómo se ha venido constitucionalizando todo esto? Bueno, esto es un largo proceso, pero históricamente, y es una frase tomada de un expresidente del Tribunal Federal Administrativo alemán, Werner, se ha señalado que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Es decir, que la puesta en vigencia de las aspiraciones, de la filosofía, de los propósitos de la Carta Fundamental del Estado, realmente se concretan, se llevan a la práctica a través de las instituciones administrativas del Estado. Y esto es lógico, Sergio, por una razón elemental. Dentro del ámbito de la separación de poderes o de funciones en el seno del Estado, quien tiene una labor más continua, permanente, más ininterrumpida, es precisamente aquella rama cuya esencia fundamental lo constituye la gestión de los intereses públicos. Me refiero concretamente al Poder Ejecutivo, que es donde reside la mayor parte de la administración y de la actividad administrativa del Estado. Entonces, no hay otra forma que para darle cumplimiento, para llevar a la práctica esos principios, esos valores, esos fines constitucionales, sino es a través de la articulación de un conjunto de medidas que permanentemente debe llevar a cabo la administración para realizar a los ciudadanos en el goce efectivo de sus derechos fundamentales. En el marco de un Estado social y democrático de derecho, ya dista mucho el papel de la administración que era propio en el Estado liberal. En el Estado liberal de derecho, bueno, pues en la relación entre el Estado y la sociedad, lo que existía era una auténtica separación. La administración, el Estado, no tenía por qué preocuparse de los problemas colectivos de la sociedad, sino que en base a los principios entonces en boga del laissez-faire, del laissez-passer, ese liberalismo puro, bueno, cada persona tenía que, a través de sus propios medios, buscar la manera de satisfacer sus necesidades. El papel del Estado en aquel momento era básicamente un papel de abstención, de no interferir en los derechos o libertades públicas de primera generación, es decir, no interferir en el derecho de propiedad, en los derechos de libertad de circulación, etcétera, los derechos de la libertad de expresión, es decir, no interferir en eso. Pero en lo que tiene que ver con las cuestiones de la vida colectiva de la sociedad, bueno, pues el Estado, la administración, estaba totalmente ausente. Eso cambia en el contexto del denominado Estado social. El hecho de ser un Estado social conlleva por agregación que en adición a esa posición clásica del Estado, propia del Estado liberal, de abstenerse de interferir en las libertades públicas de primera generación, en el Estado social se agrega entonces un papel positivo, un papel proactivo que deben jugar las instituciones administrativas, porque ya en el contexto del Estado social no hay un divorcio y una separación entre Estado y sociedad, sino que hay un matrimonio indisoluble. La razón de ser precisamente del Estado es la realización
de esos derechos fundamentales de naturaleza social, económica, cultural, que vienen a agregarse en la evolución del Estado constitucional. Y eso, insisto, contempla un cambio radical y absoluto en la forma de la actuación administrativa que, insistimos, juega un rol positivo, un rol activo. Y esto tiene mucho que ver con una transformación del principio de la igualdad. En la primera generación de derechos, la igualdad era una igualdad de carácter meramente formal. Todos somos iguales ante la ley. Pero eso es un simple decir, porque en el seno de las relaciones sociales se producen en realidad situaciones inequitativas, situaciones en las que el grueso de la población no puede realmente entrar en una discusión de tú a tú con los oferentes, los grandes oferentes de bienes y servicios. En ese contexto, entonces, era una proclamación meramente formal de ese principio de igualdad de todos ante la ley y de igualdad de trato por parte del Estado. En el Estado social, precisamente lo que se busca es que esa igualdad no sea una mera proclamación, un mero poema, sino que sea una igualdad material. Y en consecuencia, por ello, el Estado tiene que jugar un papel proactivo en que la gente realmente tenga acceso a educación de calidad, a servicios de salud de calidad, tenga garantizada la seguridad social. Es decir, que cuantas veces se generan desniveles en función de la capacidad adquisitiva de las personas, bueno, que esto no se vaya a constituir en un detrimento de acceso a las cuestiones básicas, a los derechos básicos dentro del seno de la sociedad por parte de las clases menos desposeídas. Ahora, quiero interrumpirte ahí. Todo lo que tú estás planteando es así. Sin embargo, no deja de ser complicado todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo, la implementación de este derecho, el hacer que sea efectivo esa relación entre Estado y sociedad. Y me explico. Cuando tú decías que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, totalmente de acuerdo. Pero no deja de ser complicado porque si es cierto que el derecho constitucional de una u otra forma está para controlar el poder, el derecho administrativo está para someterlo al orden. Esa es la realidad. Cada vez que, yo no sé qué es más difícil y esa es la pregunta. Si tú controlar el poder o tú someterlo al orden. Porque es verdad que es el derecho constitucional concretizado. Bueno, es que es un conjunto de cosas y ello tiene que ver con esas dos fases del papel del derecho administrativo y de la administración en el contexto del Estado liberal y en el contexto del Estado social. En el contexto del Estado liberal, eso de someter al orden a la administración jugaba un papel principalísimo. Ese era el papel quizás más clave. El acento se ponía allí a los fines de que el Estado, en aquellas situaciones reservadas en que podía incidir sobre la vida de los ciudadanos, limitar los derechos de las personas, bueno, tenga que hacerlo dentro de un marco de racionalidad y de razonabilidad, de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y la manera de domesticar, de someter a controlar el poder, era precisamente articulando un conjunto de garantías, de mecanismos para que eso no se convirtiera en pura letra muerta. Es decir, aquello de que ese gran principio de la legalidad o de juridicidad de la administración, de que todo lo que hagan las instituciones administrativas tiene que estar previamente sustentado en una habilitación legal, es decir, el ordenamiento jurídico es un condicionante, es un límite de la actuación de la administración y de nada valdría proclamar ese principio de legalidad o de juridicidad, esa sumisión de la administración a un ordenamiento jurídico preestablecido si no se cuentan con mecanismos efectivos de control. Entonces, esa es una manifestación muy importante. Ahora bien, esa mutación del derecho administrativo, mutación por agregación del Estado liberal al Estado social, correcto, conlleva también otros aspectos importantes, porque ya el acento no se pone tanto en cómo desde la administración se pueden limitar en función del interés general los derechos de las personas y en consecuencia cómo extremar los mecanismos para controlar que la administración no se exceda, que no cometa exceso, no cometa
abuso, no desvíe su poder, no haga uso de la potestad de las atribuciones con finalidades distintas, sino que en el contexto del Estado social, bueno, pues el papel más clave no es esa manifestación limitadora de los derechos de las personas, sino todo lo contrario, es el ensanchamiento de la esfera de sus derechos. Y allí viene lo que se denomina modernamente como una administración prestacional o una administración garante, porque dentro del contexto de esas nuevas relaciones Estado-sociedad que hoy día se dan, bueno, pues muchas actividades que satisfacen necesidades de interés colectivo que en el viejo Estado intervencionista eran asumidas a través de medios administrativos e instituciones estatales, bueno, pues en ese replanteamiento de las relaciones entre Estado y sociedad, bueno, pues quien asume directamente la satisfacción de necesidades de interés colectivo lo constituyen agentes privados. Claro, claro. Pero el Estado, en ese rol, en ese papel de unos privados, teniendo a su cargo satisfacción de necesidades de interés colectivo, no se puede quedar cruzado de brazos. Claro, allí, claro. si bien es cierto que se muta el papel, ya el Estado no es el prestador, el que directamente satisface la necesidad, sino que quien lo hace es la propia sociedad que genera los medios para satisfacer esas necesidades de interés colectivo. Sin embargo, el papel del Estado allí se agiganta como un Estado garante, como un Estado vigilante, como un Estado fiscalizador de que se presten por parte de los agentes privados esas prestaciones que satisfacen esas necesidades colectivas y que no se discrimine y que se garantice un acceso universal. Y entonces, esas son las cuestiones en que se va importantizando también esa nueva dinámica de no restringir, de no enfocar tan solo y exclusivamente al derecho administrativo con esa contracara necesaria del control del poder, del control del uso abusivo de la potestad, sino que algo que en lo que hay que poner un gran acento, en lo que hay que poner un gran interés, es en la necesidad de contar con un Estado eficaz, con un Estado eficiente, con un Estado transparente, con un Estado que se constituya en un auténtico instrumento de la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por ello, un gran amigo tuyo, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, don Jaime Rodríguez Arana, sí, señor, hace mucho hincapié, citando a otro gran profesor de Derecho Administrativo español, el profesor González Navarro, de que el derecho administrativo, ya en el Estado constitucional de derecho, no puede ser visto como el derecho de la autoridad, el derecho de la prerrogativa, donde lo que importa es la prerrogativa del poder público, la capacidad de imponerse de manera unilateral que tiene la administración. No, en el contexto de un Estado social y democrático de derecho, ciertamente el derecho administrativo se convierte en el derecho del poder, pero en el derecho del poder para el logro de una finalidad, que es la satisfacción del interés general, del interés colectivo, porque, insistimos, en este contexto, el contexto del Estado constitucional de derecho, bueno, pues el norte realmente, el acento no se pone en las prerrogativas y en las potestades, el acento se pone en la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque para eso es que existe el Estado existe como un instrumento, al no tener el Estado fin propio, el Estado es el instrumento a través del cual los derechos fundamentales de las personas no quedan en letra muerta, no quedan en una mera declaración poética y se constituye pues en el soporte esencial de su realización. Ahora, de lo que tú estás exponiendo se derivan muchísimas cosas. Para yo poderte hacer la pregunta, te tengo un tanto como para que el televidente entienda de qué es de lo que se trata. Vamos a hablar del acto administrativo en sí. Los actos administrativos, para yo poderte hacer una pregunta que tiene que ver mucho con los mecanismos de lo que tú estabas hablando en tu respuesta anterior. Los actos administrativos son exclusivos del Ejecutivo. Bueno, es un tema importantísimo. Pero vamos a ponerlo sobre la mesa. Es un tema importante y por eso te decía, y en esto el profesor Alan Bruegel Caría Claro ha sido sí. En América Latina uno de los tratadistas de derecho administrativo Sí, que más hincapié ha puesto en el tema del radio de acción de las reglas y principios del derecho administrativo. En principio, en un esquema de separación
de poderes, bueno, pues la actividad administrativa, el derecho administrativo, los actos administrativos, en principio residirían exclusivamente en manos de la administración pública vinculada con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, como ha advertido con mucha precisión desde hace décadas el profesor Alambro Belcarías, la función administrativa no es exclusiva en el sistema constitucional de división de poderes, como lo concebimos, del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto que la administración vinculada al Poder Ejecutivo es la que con carácter más permanente, quizás cuantitativamente, más acude en la aplicación, porque es su función natural e inherente, sin embargo, separación de poderes no significa necesariamente separación estricta de funciones. Claro, y vemos que órganos, tanto del Poder Legislativo, del Poder Judicial, órganos constitucionales fuera de la esfera jerárquica de la administración del Poder Ejecutivo, realizan también funciones o tareas de naturaleza administrativa que están sometidas también al derecho administrativo y que encuentra también allí asidero, ¿no?, esa expresión clásica de la atribución de potestades que le permite, a través de decisiones unilaterales, emitir actos administrativos. Y ello, en consecuencia, no está circunscrito en ese ámbito. Y hay temas importantes sobre esto, porque ya nuestro Tribunal Constitucional, hay que reconocerle, no ha dejado solo a la Constitución en el proceso de constitucionalización del derecho administrativo, pues ya este concepto amplio de función administrativa, que hay que reconocer también que tanto los maestros fundadores del derecho administrativo dominicano, el profesor Troncoso de la Concha, el profesor Manuel Amiama, también tenían esa visión amplia del derecho administrativo referida a la actividad administrativa total del Estado sin importar qué órgano la realice. Y bueno, pues esa visión, ese aspecto que le da un alcance mayor al régimen, a las normas del derecho administrativo, insisto, ya está encontrando también asidero y sustento y apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y estamos viéndolo también en la dinámica que se produce en la sociedad en este tema, en el debate de los temas constitucionales, de cómo leyes administrativas importantes como la ley de contratación del Estado, bueno, pues no es un tema exclusivo de las instituciones de la administración central o los organismos autónomos, sino que se le extiende también a los órganos constitucionales, incluso a los poderes del Estado. Vemos también como leyes importantes que han ido siendo dictadas tras la Constitución, como la Ley Orgánica de la Administración Pública, como la Ley 107.13 de Procedimiento Administrativo, bueno, pues también, aunque con las particularidades del lugar, con el cuidado del respeto del mayor grado de independencia en el ejercicio de sus funciones o competencias que tienen determinados órganos por estar previsto tener una relevancia constitucional, sin embargo, ello no significa que dichos órganos, cuando ejerzan la función de tipo administrativa, no se encuentren pues sometidas a la misma normativa, bueno, que aplica con carácter continuo y permanente quien más reiteradamente tiene a su cargo la labor de la administración, que es la administración pública vinculada al Poder Ejecutivo. Ahora, vuelvo y te reitero, la verdad es que no es fácil, porque vamos a ver... Pero hay casos donde se han dado ya, por ejemplo, hay un caso que comenzó la discusión, que generó una sentencia del Tribunal Constitucional, de una decisión del Consejo General del Poder Judicial en el ejercicio de la potestad disciplinaria. El Consejo General del Poder Judicial, aunque inserto en el Poder Judicial, un poder separado, distinto del Poder Ejecutivo, sin embargo, en el nuevo esquema de la Constitución del año 2010 ha creado un órgano de gobierno y administración. Correcto. Y lo que realiza ese órgano, integrado por magistrados de los distintos niveles de la estructura jurisdiccional de ese Poder Judicial, lo que realiza allí es una función eminentemente administrativa. Y en consecuencia, sus actos, las decisiones que adoptan, bueno, pues no son sentencias, no es el producto del ejercicio puro y duro jurisdiccional, sino que son actos producto del ejercicio de la función administrativa, actos administrativos que por su capacidad de afectación de derechos, bueno, pues su impugnación, y ya así lo ha dicho perfectamente el Tribunal Constitucional, su impugnación le corresponde conocerla al Tribunal Superior Administrativo. Entonces ahí voy. O sea, como un acto del Consejo del Poder Judicial,
la jurisdicción competente, en principio, es la jurisdicción contenciosa administrativo. Imagínate tú, parecería que los jueces de la jurisdicción o del TCA, del Tribunal Superior Administrativo, se estarían exponiendo a una vez dicten una decisión contraria al Consejo del Poder Judicial, estarían eventualmente inclusive exponiéndose a firmar su sentencia de muerte. Pero no debe ser así. Bueno, pero yo te digo... Aunque han habido asomos y han habido comentarios en ese sentido. Sí, y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, y yo creo que ahí se nos fue a todo. ¿Por qué la jurisdicción competente no debió de haber sido la tercera cámara de la Suprema Corte de Justicia, que estaría ya desde el punto de vista jerárquico, yo diría que blindada, como para conocer en primera instancia los actos administrativos del Consejo del Poder Judicial? Bueno, este es un tema... Porque es complicado. Este es un tema en el que podrían hacerse distinciones. En aquel proyecto del que tú formaste parte, impulsado por el programa PARME de la Unión Europea, ¿te recuerdas aquel anteproyecto claro, de procedimiento y de jurisdicción contenciosa que fuimos a España y bueno. España. Bueno, pues en ese proyecto se planteaba que determinadas competencias, determinados actos de instancias administrativas que estuviesen colocadas, vamos a decir, en un nivel superior dentro del ordenamiento estructural del Estado, bueno, pues hasta incluso por un tema de deferencia institucional, claro, lo conocieran la sala especializada dentro de la Suprema Corte de Justicia para los asuntos contenciosos administrativos. En ese proyecto, de hecho, se contemplaba, por ejemplo, decisiones del presidente de la República, los decretos que no fueran a conocerse en la jurisdicción contenciosa administrativa, sino que lo conociera esa sala. Decisiones, por ejemplo, de la Junta Monetaria del Banco Central, que es un órgano constitucional, también que fueran conocidos allí. Decisiones de órganos constitucionales que ejercen función administrativa, como la Junta Central Electoral, como la propia Cámara de Cuentas, que entre las funciones que tiene está lo que tiene que ver con la declaratoria de responsabilidad patrimonial de funcionarios públicos, que genera actos administrativos de determinación, de obligación, pecuniaria. Esa es una atribución que nunca la han ejercido. Bueno, eso da para un programa. Pero lo que quiero decirle es que ese era el criterio. Con motivo de la Constitución hubo debates interesantes con este tema, aunque no con el alcance total. Precisamente el profesor Alan Bruel Carías, en aquel congreso internacional que la FINJUS y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo estuvimos a bien auspiciar en el año 2012, ese congreso internacional dedicado a ese gran hombre público dominicano, el profesor don Raimundo Amaro Guzmán. Bueno, pues en esa conferencia el profesor Alan Bruel Carías, su intervención en su conferencia magistral en el seno de ese congreso fue precisamente sobre las bases constitucionales del derecho administrativo en la Constitución Dominicana del año 2010. Y cuando toca el aspecto jurisdiccional, entra en un tema muy interesante y de lo que se desprendió una propuesta incluso, y es lo que tiene que ver con ese deslinde entre qué compete en relación a determinados actos de función administrativa, qué compete, qué debe competir al Tribunal Constitucional y qué debe competir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Porque, como plantea el profesor Bruel, tanto el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de las actuaciones de los poderes públicos, como el Tribunal Administrativo también se le da competencia para conocer la conformidad a derecho. Y dentro de ese derecho obviamente están también las disposiciones constitucionales. Y el deslinde que propuso el profesor Alan Bruel Carías era que cuando se tratara de actos dictados por órganos constitucionales en ejercicio de atribuciones directamente conferidas por la Constitución, bueno, pues que esa competencia, sin importar la naturaleza normativa o reglamentaria o no, o de acto concreto de la decisión, la conociera el Tribunal Constitucional. Y que cuando de lo que se tratara era de actos que no tuvieran, aunque dictados por órganos constitucionales, pero no en el ejercicio de una atribución constitucional, sino de una atribución de tipo legal, bueno, pues esa competencia fuera de la jurisdicción contenciosa administrativa. En cierta forma, esta tesis del profesor Bruel Carías ha tenido
incidencia, pero no plena, en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Sabemos, una situación un poco compleja, pero la línea que ha desglosado, con la que se ha autolimitado el Tribunal Constitucional, ha sido de que solamente actos de naturaleza reglamentaria estarían sujetos al control de constitucionalidad. Si fueron actos de alcance concreto, aunque dictado por un órgano constitucional en ejercicio de una atribución constitucional, bueno, pues ese tema no iría al Tribunal Constitucional, sino que debería ir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Es más o menos eso el deslinde de competencias que ha venido perfilando el Tribunal Constitucional. Pero yo confieso, y a pesar de que pido perdón a ese gran maestro, esa gran cabeza, para mí la más completa del derecho público dominicano de todos los tiempos, la del profesor Eduardo Jorge Prat, tengo discrepancia con él en este sentido, porque me parece que la posición esbozada por el profesor Rubén Caría es más adecuada. Es decir, actos sin importar su naturaleza, emanados de órganos constitucionales en ejercicio de atribuciones constitucionales, hasta por un tema de deferencia constitucional, debiera estar residenciado en sede del mismo. Entonces, este es más o menos el criterio que el Tribunal Constitucional ha esbozado y que, salvo en una que otra situación, esos temas de las casuísticas, ¿no?, que se dan ante problemas que solamente pueden advertir los magistrados en ocasión del análisis de un expediente constitucional, bueno, en raras ocasiones, y esto ha contado también con votos disidentes enérgicos, cómo no, entre ellos de los magistrados Hermógenes Acosta y Justo Pedro Castellano, bueno, en algunas ocasiones, contrariando la esencia de su jurisprudencia, de restringir exclusivamente actos de naturaleza normativa o reglamentaria al control constitucional de actuaciones de las autoridades administrativas, bueno, pues en algunas ocasiones actos de alcance concreto de autoridades administrativas y de autoridades legislativas en ejercicio de función administrativa han sido sometidos a control. Un caso, una resolución aprobatoria de un contrato. Cuando el Congreso actúa, lo que emite es una resolución aprobatoria. Ese es un acto de función administrativa. Claro. No es una ley, no es una ley lo que dicta, es una resolución aprobatoria. Y en ese caso, el magistrado Justo Pedro Castellano formuló su correspondiente voto disidente. El magistrado Hermógenes Acosta lo ha hecho a propósito de algunas anulaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional en relación a decretos en materia de declaratoria de utilidad pública, que son típicos actos de alcance concreto, porque un decreto de utilidad pública a los fines de un procedimiento expropiatorio, bueno, no es un acto de alcance general o reglamentario, sino que su naturaleza es un acto de carácter concreto, un típico acto administrativo, un acto de ejecución, de aplicación del ordenamiento jurídico. Qué bien. Profesor, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el profesor Rodríguez Huerta. Olivo, tú has estado hablando de algunas decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Qué rol ha jugado el Tribunal Constitucional con relación a esa visión administrativista? Te lo digo porque nosotros tenemos el observatorio del Tribunal Constitucional, más de 500 sentencias en 2 años. Es probablemente el Tribunal Constitucional que más ha producido en el mundo en tan poco tiempo. Y la verdad es que, independientemente de que uno tiene diferencias de criterio con relación a algunas decisiones, ese es el derecho, y más el derecho constitucional, que es un derecho político, en donde la ideología te da en la cara. ¿Cómo tú evalúas el papel del tribunal desde el punto de vista administrativo? Bueno, el rol que ha jugado el Tribunal Constitucional nuestro ha sido fundamental para sentar las bases de esa constitucionalización del derecho administrativo que te señalaba se había producido en la Constitución del año 2010, porque a veces los estudiantes, sobre todo en la universidad, me preguntan ¿y por qué? Pero no existía el derecho administrativo en los textos constitucionales anteriores. Y bueno,
el hecho de que el Estado sea un Estado de derecho, un Estado democrático, eso implica y conlleva muchísimas cosas desde el punto de vista administrativo, al margen de que no se refieran sus instituciones. Sin embargo, el gran mérito de la Constitución del año 2010 es que no se queda en esos principios que llamaríamos estructurales del Estado que impactan directamente sobre el derecho administrativo, sino que de manera desagregada sienta las bases para las grandes instituciones, para los grandes temas del derecho administrativo, aspectos como la constitucionalización de la función pública. Así es. Lo que tiene que ver con el procedimiento para el dictado de los actos administrativos, el régimen de la responsabilidad del Estado, la constitucionalización de la regulación de los servicios públicos y otras actividades de interés general, los grandes principios de la organización administrativa del Estado, es decir, el régimen de la administración local, la filosofía del régimen administrativo, económico y financiero del Estado, todo lo que tiene que ver con las concesiones de bienes públicos, es decir, es inconmensurable la cantidad de, insisto, de aspectos y de garantías que para el derecho administrativo representan un conjunto numerosísimo de disposiciones ya expresamente establecidas en la Constitución, no inferida de esos principios estructurales. Y bien, en relación a esto, pues la contribución del Tribunal Constitucional al afianzamiento de esas disposiciones, sabemos que históricamente uno de los grandes problemas asociados debido a nuestra falta de tradición en materia constitucional, o quizás muy influido por las formas autoritarias del ejercicio del poder, que se preocupaban mucho por que la Constitución se viera como algo allá muy lejos. Incluso durante mucho tiempo se decían, bueno, la mayor parte de las disposiciones, justamente las más importantes, la de los principios, la de los valores, claro, la de la dogmática de los derechos fundamentales, se decían, esas son disposiciones programáticas, no son eficaces, no son efectivas hasta tanto el legislador no la desarrolla. Entonces allí lo que era supremo, lo que era fundamental no era la Constitución, sino el legislador ordinario. Pero ahí, Olivo, desde el punto de vista de la hemenéutica, digámoslo así, tú hablabas de principios, desde el punto de vista de la argumentación, vamos entonces a hablar de manera más llana. ¿Cómo tú has venido viendo la evolución de la argumentación del derecho administrativo y del derecho constitucional a la luz del Tribunal Constitucional? Precisamente a ese punto iba, Servio. Es decir, de cómo el tribunal afianza, porque de nada vale, que era lo que quería señalar, de nada vale que las cosas estén en la Constitución. Claro. Si no hay una visión del garante de la Constitución de que lo que figura en el texto constitucional tiene un valor normativo, tiene que ser aplicado al margen o no de la intervención del legislador. Si no hay un tribunal constitucional comprometido con eso, pues las disposiciones de la Constitución se quedan como mero poema. Y en estos 2 años y tanto de labor del Tribunal Constitucional, bueno, una gran cantidad de temas vitales y estructurales han aparecido en las razones, en las argumentaciones de los casos del Tribunal Constitucional. Te puedo comenzar diciendo, por ejemplo, una sentencia para mí muy emblemática, muy importante. Siempre le insisto mucho a mis estudiantes, por el hecho de que lo que estaba allí siendo controlado por parte del Tribunal Constitucional era un acto del presidente de la República en ejercicio de una atribución constitucional y que tocaba nada más y nada menos que al régimen de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero ese caso es emblemático. En ese caso, una destitución, una cancelación del nombramiento de un oficial de la policía sobre la base de que, bueno, se le imputaba que se encontraba vinculado a actividades del crimen organizado en sus funciones de seguridad en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Bueno, pues el Tribunal Constitucional reivindica los valores del Estado social y democrático de derecho y dice que es inconcebible que en el estado en que nos encontramos, bueno, pues decisiones que tienen ese efecto tan restrictivo, tan afectante de los derechos de las personas puedan ser dictadas sin que se le garantice la contrariedad al afectado. En el caso, bueno, pues
el oficial cancelado había sido totalmente ajeno. En ningún momento se le permitió, se le dio la oportunidad de poder contradecir las afirmaciones que quedaban en los mismos. Y en consecuencia, bueno, pues el Tribunal Constitucional dice, se puede tratarse de una atribución constitucional, puede tratarse de una atribución que tenga márgenes de discrecionalidad, pero un Estado constitucional de derecho no puede caracterizar el ejercicio de sus potestades sobre la base de la arbitrariedad. Y en ese caso, bueno, pues el Tribunal Constitucional anula esa destitución hecha, de esa cancelación de nombramiento hecha nada más y nada menos que por el presidente de la República. Pero otros temas que también tocan mucho a la vida diaria y en parte también relacionado, vinculado con los asuntos del debido proceso. En el ámbito del porte y tenencia de armas de fuego, de las licencias, es decir, sabemos que por la potencialidad lesiva a los intereses públicos, el porte y tenencia de armas de fuego está sometido a unos controles administrativos. Una licencia, un acto autorizatorio que le permite a una persona, bajo determinadas condiciones, portar la misma. Y controlando una cancelación de una licencia a un ciudadano, fue en amparo, llegó el tema hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice, si bien es cierto que la ley sobre porte y tenencias de armas de fuego le reconoce una capacidad, un ámbito de libertad, una discrecionalidad al ministro del Interior para cancelar una licencia de porte y tenencia de armas de fuego, esto tenemos que verlo a la luz no exclusivamente de una ley, sino a la luz de todo el ordenamiento jurídico del Estado. En consecuencia, aunque esté expresamente la atribución, no puede el funcionario disponer una revocatoria, una cancelación de esa licencia sin exteriorizar las razones por las que se priva al ciudadano de la misma, es decir, la exigencia de la motivación. Y esto es clave, Servio, porque forma parte de los postulados de un Estado democrático. Un Estado democrático implica participación, un Estado democrático implica también, y un Estado republicano implica también una publicidad. Un Estado democrático y social de derecho implica la necesidad de que las autoridades, bueno, pues expliquen, ¿no? Fundamenten las razones de su decisión. Y allí, bueno, pues el Tribunal Constitucional también enderezó la casa. Pero el tema no está tampoco relacionado en esa división que te hacía de la actividad de limitación vinculada a los primeros tiempos de la administración del Estado liberal y a la actividad prestacional más vinculada al Estado social, que también ha tocado el Tribunal Constitucional en una solicitud de reconocimiento de una pensión de una esposa, de una compañera de vida, de un oficial fallecido de las Fuerzas Armadas, que se le negó bajo el concepto de que, bueno, la ley indicaba que era la esposa. Bueno, pues dentro del contexto del Estado social y democrático de derecho, de esa proactividad. Fue la mujer que lo acompañó. Que implica que era una unión caracterizada y permanente, bueno, pues entonces atentaba contra la lógica de los principios de la razonabilidad el hecho de querer privarle. Allí incluso el Tribunal Constitucional aprovechó la ocasión para hacer de legislador positivo. Pero hay otros temas, Servio. Cuando tú hablas del legislador positivo, ¿a qué tú te refieres? Bueno, porque normalmente el Tribunal Constitucional, en la teoría que él señala, se le llamaba legislador negativo, porque la misión era declarar las normas que eran contrarias. Es que cuando hace de legislador positivo, entonces el tribunal adecúa las normas que resultan chocantes de la Constitución y las adecúa no para expulsarlas, sino para establecer dentro de qué contexto y bajo qué lectura se considera constitucionalmente admisible. Pero es para hacerte la pregunta. Entonces allí, claro, allí el tribunal hace de legislador positivo. Sí, pero es para hacerte la pregunta. Nosotros hemos trabajado muchísimo contigo, todo lo que tiene que ver con una verdadera ley de los procedimientos administrativos. La ley 107.13, este reto de su implementación. Bueno, pero ese es un tránsito que gracias a ti, a Valentín y a un grupo de legisladores, pero sobre todo tú que fuiste el consultor, bueno, por lo menos eso es con lo que nosotros estamos contando. Pero hemos visto que en todo este proceso todavía hay cosas que están pendientes para aún fortalecer más esta jurisdicción, sobre todo porque a partir de la Constitución del 2010, inclusive sale esa jurisdicción
contenciosa administrativa fortalecida. ¿Qué vamos a hacer para que el Congreso apruebe lo que hemos venido debatiendo desde hace años? Y bueno, vemos que, como tú decías, el Tribunal Constitucional ha tenido que comenzar a jugar el rol de legislador positivo, porque muchas veces vemos que hay algunas deficiencias desde el punto de vista normativo. ¿En qué anda eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace falta para aún fortalecer más todo lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, los procedimientos administrativos, el acto administrativo? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Bueno, hay dos cosas. Una que son, que se le teme esa jurisdicción. Son dos grandes retos que se tiene para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho que proclama la Carta Fundamental del Estado del año 2010. Una es la implementación de la Ley 107.13 de Derechos de las Personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Esa ley tiene una vacatio legis que vence... ¿Y los reglamentos se están instrumentando? Vence en enero, se está trabajando. Pero... ¿Quién está trabajando en eso? ¿Tú? Están trabajando un grupo de personas. Parte de los consultores, entre ellos el profesor Barnés, está trabajando un manual de buenas prácticas administrativas que manda la ley 107.13 y también quizás el reglamento más importante que acompaña a la misma es el reglamento del procedimiento administrativo común del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de cualquier instancia de la administración. Pero el tema es que al margen de la ley, al margen de la complementariedad propia que dan los reglamentos, lo importante es ir adecuando la cultura administrativa. Porque esa ley que tiene que ver no con el aspecto jurisdiccional, sino con el aspecto de la relación de las personas, el día a día de las personas, con la instancia administrativa, antes de ir a la jurisdicción, bueno, conlleva, te decía, un necesario cambio cultural para que no sea letra muerta. Esa ley, como cuando debatíamos, tú recuerdas, siempre se ha considerado en todos los países que la ley de procedimiento administrativo es para el ciudadano la más importante después de la Constitución, porque realmente allí está no solamente una carta de derechos en esa relación ciudadano-administración, sino que además se trazan los procedimientos para garantizar el acierto, la racionalidad de la actuación administrativa y también garantizar el respeto del derecho de audiencia en aquellos casos en que de la actuación administrativa se desprendan aspectos que vayan a limitar o afectar los derechos de una persona. Entonces, esa ley implica la necesidad de que se fortalezca la administración, porque si la administración no sabe manejar la misma, se va a convertir en fuentes permanentes de atropello para los ciudadanos, y atropellos ya evidenciados, porque no es que esas cosas no existen, estas cosas existen. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a la necesidad de que todo figure detallado, pero realmente una administración que en virtud de la Constitución del 138 debe actuar con objetividad, con imparcialidad, que debe actuar con eficacia, con eficiencia, que debe ser respetuosa del debido proceso, no solamente en sede judicial, sino también en sede administrativa. Bueno, pues esas cosas que están allí en esa ley de derechos de las personas y de procedimiento administrativo no hacen más que detallar, desgranar, diríamos, esos principios y mandatos que están en la Constitución. Es decir, al margen de que no exista la ley lo que hace es más operativa, su puesta en marcha, pero en realidad son aspectos todos que se desprenden de esos principios y valores expresamente recogidos en la Constitución. Ahora bien, el otro gran reto, tal y cual tú señalas, es el reto de la jurisdicción administrativa. Y de una jurisdicción administrativa que tiene que estar cerca, que tiene que estar próxima al ciudadano. Sabemos que históricamente el ámbito de la jurisdicción administrativa entre nosotros, de acceso, hay un serio problema de acceso. El tribunal es de jurisdicción nacional, tiene sede en la ciudad de Santo Domingo. Recuerda que con la ley 1307, que impulsó el entonces senador Francisco Domínguez Brito, se logró un paso de avance porque el contencioso administrativo de las personas con los municipios pudo asignársele a los juzgados de primera instancia. Pero la situación que se desprende tras la entrada en vigencia de la Constitución es la posible dudosa constitucionalidad de esa forma en que está consagrada. Pero además hay que ponerle fin también
a la instancia única en la jurisdicción que controla al poder. Porque el poder, lo que se desprende del poder son con mucha frecuencia actuaciones desnaturalizantes, actuaciones lesivas, ofensivas a los derechos de las personas. En consecuencia, lo más importante para el ciudadano es que en esa relación con el Estado cuente con instancias adecuadas, independientes y capaces, inserta y especializada en el seno de la estructura del Poder Judicial y que garantice la cercanía del lugar. Cualquier ciudadano de lo que nos están viendo, en cualquier parte, cualquier lugar remoto del país, desde nuestra querida en Verón, Punta Cana, hasta irnos al extremo, en Jimaní, en Montecristi, o en Mao, o en Las Terrenas, etcétera, permanentemente se relacionan esas personas con autoridades administrativas nacionales que tienen presencia local y se relacionan también con su administración local, su distrito municipal, su municipio. Entonces, en esas circunstancias, bueno, pues se generan situaciones que, si por las condiciones, por la ausencia de una normativa eficaz o clara, se ven obstaculizados o impedidos o motivados para ejercer sus derechos, bueno, estamos en presencia entonces de un Estado constitucional que no ha sido lo suficientemente ágil para que los derechos sean realidad, porque implica, como tú decías, una auténtica negación al acceso a la justicia. Entonces hay que cuidar mucho y me preocupa, sé que han habido esfuerzos de parte del ministro de Administración Pública, que no es usual, y hay que reconocerle al ministro Ventura Camejo, ha hecho un gran trabajo. Porque su trabajo sí tiene que ver con la parte del procedimiento administrativo, los procedimientos ante las instancias administrativas, pero él se ha preocupado además por brindarle un apoyo a la Suprema Corte de Justicia, firmar un acuerdo institucional para concebir una ley de la jurisdicción que sea acorde con los postulados de la Constitución del año 2010, que por cierto, en reconocimiento a esa importancia que tiene la jurisdicción administrativa, contencioso administrativa, como instancia de contención del ejercicio arbitrario del poder, bueno, pues se preocupó que fuera la única jurisdicción especializada que figura su régimen jurídico directamente en la Constitución. Entonces nos falta fortalecer esa jurisdicción, nos falta desconcentrar, descentralizar, nos falta las instancias de la misma, la creación de los tribunales de primera instancia en materia contenciosa administrativa, crear varios tribunales superiores administrativos departamentales también, en función de esa facilidad de acceso. Y también, debemos decirlo, el Estado nuestro debe preocuparse por fortalecer la Procuraduría General Administrativa, claro, que es el órgano de representación permanente de las entidades públicas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y que deben brindársele todo el apoyo, todos los medios materiales y humanos para que puedan cumplir con su labor, porque son muy pocos frente a tantas y tantas instituciones administrativas que con carácter continuo, permanente, bueno, pues adoptan decisiones que son objeto de impugnación ante la jurisdicción administrativa. Y se produce allí también un tema de desborde de esa capacidad institucional para que el Estado pueda asumir también de manera eficaz y concreta la representación de los intereses de sus entidades. Ahora, cuando uno te oye, yo voy a terminar muy preocupado después que concluya el programa. ¿Por qué no? Sí, sí, claro que sí. Sobre todo por lo irresponsable que ha sido el Estado con los actores del sistema de justicia, pero sobre todo con el Poder Judicial. Bueno, eso pasa ahora con el tema presupuestal. Pero que ahí voy, por ejemplo, cuando tú te encuentras que al Poder Judicial no le están dando ni el punto 4, que lo que por ley le corresponde, y cuando tú ves a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, con razón, decir que la justicia está al borde del colapso, la gente percibe que el presidente de la Suprema se está refiriendo única y exclusivamente, por ejemplo, al sistema penal. Pero cuando yo te escucho a ti y veo que también todo este tema de la jurisdicción contenciosa administrativa es clave para la vida diaria de los ciudadanos. Pero yo te voy a decir una cosa, si una ley que garantizó la seguridad social hace más de 10 años, que fue la Ley de Seguridad Social,
no está haciendo falta una jurisdicción que nos garantice la seguridad jurídica. Y no hay duda que si hay una jurisdicción que es la que te garantiza la seguridad jurídica, no hay duda que la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero en este punto yo también tengo mis quejas. Yo endoso totalmente. Recuerda que en aquellos, Porque ¿qué están haciendo debates previo a la reforma constitucional que nos causaron tantos problemas, aquel primer debate sí, en la Pucamaima. En la Pucamaima. Claro, bueno, recuerda que a ti te tocó esa parte. Entre los aspectos que invocábamos, decíamos precisamente que uno de los aspectos fundamentales era que se garantizara desde la Constitución la autonomía financiera de los poderes del Estado. Decía, bueno, no somos partidarios de que por cada ley vaya creando unos porcentajes para las instituciones, pero eso es para lo que tiene que ver con la administración general del Estado. Los órganos constitucionales que sirven de contrapeso al ejercicio del poder deben tener garantizada su independencia económica. Sin una independencia económica garantizada desde la Constitución, con unos porcentajes constitucionalmente establecidos, no es posible garantizar la misma porque al fin y al cabo el Poder Ejecutivo que elabora el presupuesto le va a dar más prioridad a aquellos aspectos que son directamente de su interés y su incumbencia. Ahora bien, yo siempre he tenido una queja, no una queja ahora con el actual Poder Judicial y liderazgo del Poder Judicial en la mano de nuestro buen amigo, el doctor Mariano Germán Mejía, sino que también tuve mi crítica con el profesor Subero Isa, que durante muchos años también dirigió el Poder Judicial. Se han olvidado de la importancia que un Estado constitucional de derecho tiene la jurisdicción administrativa, porque como hemos señalado en este programa, es la jurisdicción que sirve de contención al poder frente a los excesos del poder, cuestión que se produce con un carácter muy permanente. Y ese Poder Judicial, el viejo Poder Judicial y este nuevo Poder Judicial, se han olvidado de incluir en la formación de los magistrados el derecho administrativo. O sea, en la escuela de la judicatura no se forma a los jueces que van a tener la vocación de estar esparcidos en los distintos tribunales, no se les forma en el derecho administrativo. Esa materia no existe, no se imparte, no se da. Y eso es una pena, porque es una de las ramas fundamentales de todo el derecho. El derecho administrativo, se lo digo a mis estudiantes, se mete con todo, está presente en todo. No hay duda, no hay duda. Desde que nacemos hasta que morimos. Allí está la presencia de la administración, la presencia de la función administrativa. Y en consecuencia, ha habido también una amplia administrativización, para utilizar una palabra que te gusta mucho a ti, de una cantidad enorme de actividades entre meros particulares. Piensa nada más en todo lo que tiene que ver con aquello de la protección de consumidores o usuarios. Que allí lo que hay es una regulación de orden público impactada por lo administrativo para temas de relaciones entre particulares. Y son tantas, todo el derecho comercial, la parte empresarial, con todo el régimen de defensa de la competencia. ¿Acaso qué es eso? ¿Acaso todos esos derechos administrativos? Entonces es muy penoso, Servio, que también el Poder Judicial mantenga en un estado de cenicienta la importancia de la jurisdicción administrativa. Ahora. Y eso debe estar también presente, insisto, desde los programas de estudio. Es decir, tenemos que en ese proceso de transformación del Estado, tenemos que hacer mucho hincapié y contar con jueces no solamente formados en sentido general en el derecho, pero también con un conocimiento del derecho administrativo. Como decía don Tomás Ramón Fernández, lo ha dicho muchas veces, ya no podemos acudir al viejo concepto francés de que juzgar a la administración era administrarnos. Juzgar a la administración contribuye a administrar mejor. El motor de cambio del funcionamiento de la actividad administrativa pública la constituyen los tribunales. Si los tribunales no se constituyen en censores de las malas actuaciones de la administración, en censores del capricho con que se apartan autoridades administrativas en el cumplimiento de sus tareas, si no hacen ese papel de censores, la administración nunca va a cambiar. Si la jurisdicción administrativa hace de legitimadora de los actos arbitrarios de autoridades administrativas, esa administración está suficientemente cómoda y nunca se va a ver motivada ni llamada a realizar cambios. Por ello, ¿entiendes? Es desde la jurisdicción que se puede hacer el cambio. Como hemos dicho, mucha gente vive ahí haciendo denuncias y preso y demás. Digo, no. Para cambiar la forma en que se gestionan los recursos financieros del Estado, la primera apuesta tiene que ir
hacia el fortalecimiento cada vez más profundo de la Cámara de Cuentas, el proceso de institucionalización de la Cámara de Cuentas, que por cierto debemos felicitar a doña Liceloy, a los miembros de la Cámara. Vi una entrevista no hace mucho, un grupo de jóvenes, muchachos talentosísimos, nuevos, que se están involucrando en una nueva cultura y una nueva filosofía del control público, porque mientras los servidores públicos gastan alegremente al margen de las disposiciones presupuestarias y de contabilidad de los recursos públicos y no pasa ninguna consecuencia porque no hay consecuencia en el sistema de control, bueno, pues, ¿qué va a motivar a esa administración a ser más eficiente en el manejo de los recursos financieros? Entonces son dos aspectos que resultan clave desde la jurisdicción contable, el control financiero, como la jurisdicción administrativa, como motor de cambio de modernización de nuestro Estado. Nos queda un minuto. Tampoco, sí, sí, un minuto. Una hora pasa muy rápido. Sí, pero yo necesito hacerte una pregunta, porque estamos hablando de los actos de la administración, estamos hablando de los contrapesos, de cómo órganos constitucionales tú tienes que garantizarle, por lo menos en esta ocasión hasta lo que por ley le corresponde. Vimos que en el presupuesto 2015 la justicia sigue siendo la cenicienta de la administración, de todo lo que es el Estado, digamos así. ¿Puede el Consejo del Poder Judicial iniciar acciones a los fines de que el Congreso le asigne los fondos que por ley le corresponden? Mira, el pasado año hubo críticas porque un grupo de magistrados quiso impugnar. Por eso te dije el Consejo del Pero Poder además Judicial. Eso es, no un grupo de magistrados. Eso es enteramente válido que se haga y que se impugne incluso ante el Tribunal Constitucional. Claro. Porque ese porcentaje establecido por ley del presupuesto no es más que una prolongación de la autonomía financiera y presupuestaria que la Constitución le reconoce. Y en la medida en que el Poder Legislativo no asigne esos fondos, bueno, pues está afectando de manera muy directa la autonomía constitucional del Poder Judicial y del resto de los poderes del Estado. Entonces eso es un punto clave y que entra dentro de esta nueva dinámica de la imposición de respeto a la Constitución a través de los órganos que están legitimados para eso. Y allí vendrá la creatividad. Es posible que para el 2015 no se consiga, pero una prescripción de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional diciendo ese porcentaje es inescindible de la autonomía presupuestaria y financiera del Poder Judicial, en consecuencia es inconstitucional cualquier presupuesto que no reconozca el mismo, así que por razones prácticas no puedo entorpecer el funcionamiento en el año siguiente, pero prepárense que para el año 2016 eso no es posible sin violentar directamente la Constitución de la República. Y por eso te hacía la pregunta, ya no si jueces del Poder Judicial, sino el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Ojalá, y que el Consejo, fíjate que estamos siendo delicados. Eso es lo que llaman los contenciosos instituciones estatales. Ahí existe un contencioso porque ellos tienen que defender la esfera de su autonomía. Y yo pienso que es un precedente muy importante que debe sentar en su momento el Tribunal Constitucional. Es la forma de acabar con esto, porque tampoco no son porcentajes tampoco no, de por Dios. Exorbitantes. Estamos hablando de 1.66 del presupuesto, ni siquiera del PIB, como han dicho algunos, erróneamente. Pero mantengo mi queja. La Suprema Corte, el Poder Judicial tiene que jugar su rol, tiene que asumir el papel de apoyo a todo lo que tiene que ver con la que históricamente nunca lo han jugado, de los jueces que van ingresando a la carrera judicial y el fortalecimiento de la jurisdicción administrativa. Allí está la clave. Total. Hoy día, ya que la Suprema Corte de Justicia no hace de Tribunal Constitucional, la función más importante del Poder Judicial es la del control contencioso administrativo. Olivo, bueno, esa es la parte constitucional que le ha quedado al Poder Judicial. La constitucional concretizada. Definitivamente. Olivo, en nombre de Finjo te agradezco el que hayas hecho este excelentísimo programa. Honestamente hablando, te lo digo en honor a la verdad. Así que gracias por haber correspondido a la invitación de este conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Muchas gracias, Sergio, y siempre a la orden. Así es. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio
de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.